Hola, ¿qué tal habéis empezado 2019? Pues yo con gripe, como se notará por esta voz tan melodiosa. Bueno, espero que en el vídeo no me dé un ataque de tos, porque si no tendré que cortar. Quería explicaros el Kitchener Stitch o punto Kitchener, que es una costura, es sencillamente una costura invisible. Y como quiero poner el patrón del gorro y el cuello blancos en lana muca de lanas alpaca que he escrito, el otro día lo puse en Instagram y me dijo gente suficiente que pusiera el patrón, lo he escrito ya. Y entonces esta costura creo que está muy bien explicarla porque es muy útil para cerrar cuellos, por ejemplo, y también para hacer algunas otras cosas como cerrar. A mí me gusta mucho para cerrar hombros. Vamos a ver, por ejemplo, es simplemente hacer una vuelta y queda como si fuese una costura invisible. Aquí, por ejemplo, podéis verlo en el cuello. Esta sería la costura. En realidad es como hacer una vuelta falsa. Aquí tengo preparadas unas muestras para hacerlo, que se puede hacer de dos maneras. Aquí el último cuello que he hecho, también he hecho este cierre, que queda como una vuelta por detrás, no tiene ningún tipo de lana que queda, no queda una costura gorda, es simplemente una vuelta invisible. Y a mí me gusta mucho hacerlo también en los hombros de los jerseys hechos en piezas. Esta costura queda también impecable. Como veis, queda prácticamente invisible. Entonces, estuve haciendo averiguaciones porque este punto se llama Kitchener y en el blog de Love Knitting vi una cosa bastante graciosa, que es una historia que no tiene nada que ver con cocinas ni nada de eso, es simplemente que un señor que se llamaba Lord Kitchener y que era el secretario de Estado para la guerra en la Primera Guerra Mundial, pedía a las señoras que tejieran calcetines, eso es una cosa que sabemos. Y los calcetines tenían muchas costuras y los soldados llegaban con heridas que les formaban las costuras, los pobres, de estar andando por el campo y por las trincheras y se les infectaban y eso producía muchos problemas. Entonces no se sabe bien si fue él mismo o se lo pidió a alguien que inventara esta costura que no tiene ningún tipo de bulto por detrás, con lo cual los calcetines eran mucho más cómodos. Bueno, pues entonces vamos a pasar a hacer la manera de hacer esta vuelta invisible. Esto hemos acabado por aquí nuestro trabajo y aquí hemos hecho un cast on, un montaje de puntos provisional. Entonces este montaje de puntos lo vamos a quitar. En este caso va a desaparecer totalmente el montaje y va a quedar una costura, va a quedar prácticamente así, no se va a ver nada. También se puede hacer haciendo la misma costura sobre el montaje tradicional y nos quedará este pequeño trocito por detrás, ahora lo enseñaremos, también va a ser prácticamente invisible, pero queda un poquito más de lana sobrante. Ahora al hacerlo os lo explico y lo veréis mejor. Entonces vamos a hacerlo con una aguja lanera. Es hacer una vuelta de punto jersey, pero en lugar de hacerlo con agujas lo vamos a hacer con la aguja lanera cosiéndolo.
hay que dejar un hilo suficientemente largo para poder hacer toda la vuelta. Aproximadamente 3 veces el ancho de la labor que tengamos. Si luego sobra, siempre lo podemos cortar. Enhebramos la aguja. Yo siempre me pongo un dedal. Este dedal lo compré en la isla de La Toja hace 34 años. Me acabo de acordar. Pues sí, y lo uso muchísimo. Bien, entonces, tenemos que tener... He pasado una hebra de un color diferente para que no se me vayan los puntos, para que no se me escapen. Pero tenemos que tener cuidado que los puntos estén siempre mirando hacia nosotros. O sea, no retorcidos así, sino siempre del derecho mirando hacia nosotros. Y vamos a utilizar la vuelta donde hemos hecho el echado de puntos provisional, es lo que vamos a coser con la siguiente vuelta. Tenemos que retirar un poco todos estos hilos que nos quedan por aquí, pero después todos estos hilos se irán. Entonces nos sale este hilo, es la continuación del último punto que hemos dejado en la aguja y después sobre el hilo provisional. Entonces, desde este hilo vamos a empezar a engancharlo en esta vuelta de aquí. Tenemos que buscar nuestro primer punto y vamos a ir pasando el hilo por estos puntos de aquí y hacer una vuelta. El primero está aquí en el lateral y tenemos que meterlo por este lateral, meter por la aguja el hilo y sacarlo por este punto. Todos estos hilos son un poco molestos, pero nos permiten que no se nos deshaga la labor. Bien, hemos sacado ya por este punto la hebra y ahora vamos a tener que ir haciendo. Teníamos este que era nuestro último punto, vamos a meter la aguja por el centro. Este está un poquito apretado, pero hay que meterlo por el centro y sacarlo por el centro del punto siguiente, siempre con el punto mirando hacia nosotros. Y tirar de manera que la tensión quede parecida a como hemos trabajado el punto. Bien, este primer punto es el que peor se ve, pero luego ya enseguida se ve muy bien. Hemos sacado el punto de aquí y tenemos que volver a meter el hilo por donde lo hemos sacado y sacarlo por el punto siguiente. Repetimos la operación en la vuelta de abajo. Metemos el hilo por donde lo hemos sacado y lo sacamos por el punto siguiente. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Hemos sacado el hilo, como veis, por aquí. Vamos a meter el hilo por donde lo hemos sacado y sacarlo por el punto siguiente. Volvemos a esta parte. Metemos el hilo por donde lo hemos sacado y lo sacamos por el punto siguiente.
vamos controlando la tensión, que no nos quede ni muy flojo ni muy apretado. Y como veis, aquí ya mágico, de pronto deja de haber separación. Hemos sacado el hilo por aquí, por este punto. Lo volvemos a meter por el mismo sitio y lo sacamos por el punto siguiente. Nos vamos al otro lado, metemos el hilo por donde lo hemos sacado y lo sacamos por el punto siguiente. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final de nuestra costura. Siempre metiendo el hilo por donde lo hemos sacado y sacándolo por el centro del punto siguiente. Lo hemos sacado por aquí y lo volvemos a sacar por el punto siguiente. Hemos llegado allá a los últimos puntos. Hemos sacado el hilo por aquí, lo volvemos a meter, buscamos el punto siguiente, metemos el hilo por donde lo hemos sacado y este ya es nuestro último punto. Remataremos, aquí nos queda solamente un hilo por el que sacar y lo meteremos por el centro del punto por el que hemos sacado el hilo. Ahora, este hilo ya podemos rematarlo. Nos ha quedado una costura invisible totalmente, pero si además sacamos ya este hilo que ya no nos sirve y además vamos quitando el echado de puntos provisional, estamos acabando de retirar el echado de puntos provisional, el hilo que nos ha servido de auxiliar, y ya este hilo va a ir fuera. Entonces, ni por el derecho ni por el revés tenemos ningún tipo de costura. Nos ha quedado la costura totalmente invisible. Solamente nos queda por rematar este hilo. Esta terminación es perfecta para cuellos cerrados. Después hay otra manera de hacerlo. La manera es la misma. Lo que ocurre es que si no queremos hacer un echado de puntos provisional, podemos hacer la costura. Esta es nuestra vuelta de remate que no la hemos cerrado. Hemos dejado un hilo para que no se nos vayan los puntos, que si no lo hubiéramos dejado aquí este hilo, este punto se ha quedado muy apretado, se habría escapado, pero aquí tenemos los puntos perfectamente agarraditos al hilo provisional. Entonces, tenemos el principio, que es nuestro echado de puntos con la lana correspondiente. Entonces solamente tenemos, este es nuestro primer punto. Y aquí
tendremos que buscar el primer punto del extremo y sacar la lana por, vamos, tenemos que buscar este punto, porque vamos a hacer la costura por estos puntos. Bien, hemos sacado el hilo por aquí y ahora ya vamos a tirar un poquito de este hilo del punto que se nos queda hacia adentro. El punto es este. Vamos a meter el hilo por aquí, lo vamos a sacar por el centro y por donde hemos sacado el hilo, que era por aquí, ahora vamos a sacar el hilo por el punto siguiente. Este es el primer punto que hemos hecho. Metemos el hilo por donde lo hemos sacado y lo sacamos por el punto siguiente. Hemos sacado el punto por aquí, lo sacamos por el punto siguiente. Hemos sacado el hilo por nuestro punto del otro lado, que es este. Y lo sacaremos. Estos se están escondiendo. Pero bueno, el punto está aquí. Menos mal que hemos pasado el hilo rojo auxiliar para que no se escapen los puntos del todo. Hemos sacado el hilo por el centro del punto. Hemos sacado el hilo antes por aquí, lo volvemos a meter y sacamos el hilo por el centro del punto. Estos puntos siguientes ya estarán menos tirantes. Este punto es el que se nos quiere meter para adentro. Bueno, era este punto y ahora estos ya meteremos el hilo por el centro, la aguja, perdón. Este está muy metido para abajo y no se ve bien. Ahora es este punto. Metemos el hilo por donde lo hemos sacado antes y este hilo lo sacamos por el punto siguiente. El hilo lo hemos metido por aquí y lo sacamos por el punto siguiente. El hilo lo hemos sacado por aquí. Esta es la otra manera de hacer este tipo de costura. No hemos hecho un montaje provisional y vamos a aprovechar la primera vuelta que hemos echado de puntos y vamos a cerrar exactamente igual que hemos cerrado con la otra, pero sin quitar esta primera vuelta. Entonces hemos dejado aquí los puntos
de la última vuelta pasados por un hilo para que no se nos escapen, y este punto que nos sale de aquí vamos a engancharlo en el principio de la vuelta. Tenemos que pasar los puntos por las V's que van hacia abajo, o sea, como si fuesen gotas de agua. El primero lo vamos a pasar por el borde. Y aquí tenemos nuestra última vuelta. Este es el primer punto y vamos a introducir la aguja por el centro del primer punto y sacarla por el siguiente punto. Hemos sacado el hilo de aquí y vamos a utilizar este punto siguiente. Hemos sacado el hilo de este punto, lo volvemos a meter y sacamos el hilo por el punto siguiente. Hemos sacado el hilo de aquí. Vamos haciendo los puntos como si fuesen los puntos de una vuelta tejida, pero los vamos haciendo a mano con la aguja lanera. Hemos sacado el punto de aquí, lo volvemos a meter por el mismo sitio y sacamos el hilo por el punto siguiente. Hemos sacado el hilo por aquí, lo metemos por el mismo sitio y lo sacamos por el punto siguiente. Hemos sacado el hilo de aquí, de este punto, y lo vamos a meter por el punto siguiente. Como vemos, vamos haciendo en realidad una especie de zigzag, el punto de aquí, punto de aquí, punto de aquí, punto de aquí. Hemos sacado de aquí el de arriba, lo metemos de nuevo y lo sacamos por el punto siguiente. Este era nuestro punto de la última vuelta. Hemos sacado el hilo por aquí y lo metemos por el punto siguiente. Y aquí ya vamos viendo, este hilo es solo para que no se fueran los hilos, y este hilo lo vamos a quitar. No importa que quede por delante o por detrás, porque después lo quitaremos. Como vemos, ya tenemos de nuevo una costura invisible y vamos a seguir hasta el final de la vuelta, metiendo una vez por arriba y una vez por abajo, metiendo siempre la aguja por donde la acabamos de sacar. Hemos llegado ya al último punto, hemos vuelto a meter la aguja por donde sacamos el hilo y lo sacamos por el punto siguiente, y aquí ya la habíamos metido por aquí, lo meteremos por aquí y este hilo, perdón, lo vamos a dejar suelto porque después lo remataremos. Como vemos, queda igual, queda una costura perfectamente invisible. Vamos a sacar este hilo que nos ha servido para que no se nos fueran los puntos y nos queda igual. Nos queda igual aquí que aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que por el revés queda una ligera costura por aquí. Queda lo que es la vuelta de echar los puntos, que sobra un poquito.
La diferencia con este es que aquí no vemos prácticamente dónde hemos hecho la costura. Y aquí sí. Esto es una cuestión de gustos y también es quizá un poco más fácil hacerlo así. No hay que hacer una vuelta provisional, un echado de puntos provisional. Pero eso ya va en cuestión de gustos de cada uno. Lo que sí os aconsejo es que en la última vuelta paséis el hilo auxiliar para que no se escapen los puntos y procedéis a hacer la costura tal como hemos indicado durante el vídeo. Pues esto es todo. Espero que os salga bien y os haya servido para la realización de cuellos. Recordad que este cuello he escrito el patrón y podréis tenerlo en Ravelry gratuito dentro de 2 o 3 días. Muchas gracias.